Lo que decía el Partido Popular de Madrid de la libertad era esto. Un grito a su grupo de amiguetes. Robad, falsificad, saltaos las normas, haced lo que os dé la gana, que tenemos jueces amigos que nunca nos van a condenar. Esto que piensa Díaz Ayuso, igual que lo que pensaba ayer al respecto de Dolores de Cospedal, o Bárcenas, o Gutiérrez, o Granados, o Rodrigo Rato, y que lo siguen pensando hasta que les llegue la hora, por cierto, Esperanza Aguirre o Cristina Cifuentes, es un discurso, cuidado, solo para un grupete. Ni siquiera vale para toda la derecha, ahí están algunos en la cárcel, pero para quien no vale, os lo aseguro, es para los subordinados que hacen las trampas a sus jefes. Lo hemos visto con Cristina Cifuentes, y siempre, claro, con la impagable colaboración del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Resulta que está probado que se falsificó un acta en la Universidad Rey Juan Carlos que beneficiaba exclusivamente a Cristina Cifuentes, expresidenta de la Comunidad de Madrid. Igual que está probado que no hizo nunca el máster, que no fue a clase, que no realizó el trabajo final del máster, como tenía que hacerlo cualquier estudiante, por supuesto, que no fuera del Partido Popular. ¿Y a quién van a meter varios años en la cárcel o a quién le cayó el castigo? Pues a la jefa de gabinete de Cifuentes o a la profesora a la que presionaron para que hiciera la mamandurria. Acabamos de enterarnos, con pruebas que aporta Infolibre, de que López Miras, el presidente de Murcia, por supuestamente, muy supuestamente, colar a un familiar de García Egea, el portavoz ese que escupe aceitunas y bilis todos los miércoles en el Congreso, en la sanidad pública murciana. Un hospital murciano, dice el diario, operó al familiar de García Egea antes que a pacientes con la misma prioridad y que ya estaban en la lista de espera. Seguramente esto irá a juicio. ¿Alguien piensa que van a condenar a los autores, a los beneficiados o a estos políticos del PP que han hecho trampas? Es posible, pero lo probable es que caigan las culpas a algún imbécil que ha permitido esta corruptela. Así que a ver si los trabajadores y trabajadoras sacan una conclusión. Si vuestros jefes os hacen cometer una corrupción, es muy probable que los que paguéis las culpas seáis vosotros, los subordinados. Que las instituciones en Madrid están podridas, lo demuestran todas estas cosas. Lo demuestra que Cristina Cifuentes, que dejó la política no por honestidad, sino porque le avisaron, publicando con los vídeos de las cremas robadas en un supermercado, de que tenía más vídeos seguramente mucho más comprometedores. Pues esta señora acabó siendo premiada con la medalla de oro de la Comunidad de Madrid. ¿Más pruebas? Pues lo que está haciendo el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que absuelve con pruebas evidentes a Rocío Monasterio, aunque es obvio que falsificó los sellos del Colegio de Arquitectos porque obtenía un beneficio. Por cierto, si todo el mundo hiciera eso, pues nadie estudiaría arquitectura. Pero dicen que lo hizo tan mal, que es que pobrecita, no se le puede culpar. Y ha liberado también a Cifuentes de lo del máster. Y resulta que también ha condenado a Isa Serra a 19 meses por estar en un desahucio de una persona con discapacidad y sin alternativa habitacional, como dicen la Constitución y las leyes. Y la han condenado sin una sola prueba, con la declaración de la policía, por la simple razón de que unas son de derechas, claro, y otras de izquierdas. Podemos llevar casi 2 años protagonizando portadas, tertulias, titulares informativos, porque un tipo, abogado del partido, hizo una denuncia después de que lo despidieran sobre la base de algo que supuestamente le había dicho otro tipo. Y resulta que ese otro tipo, el gerente, dijo ante el juez que nunca había dicho nada de eso. ¿Y alguien cree que el juez de inmediato archivó la querella? Porque la única prueba era que el gerente habría declarado que Neurona era una tapadera de la izquierda global subversiva que seguía la senda del Che Guevara. Si Podemos fuera de derechas o de extrema derecha, no existiría el caso Neurona. Igual que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid no quiere que exista el caso Cifuentes ni el caso Monasterio. Y algunos intentarán que no exista el caso Cospedal, igual que lograron que no existiera el caso Casado por su máster. Something is rotten in the state of Denmark. Algo huele a podrido en Dinamarca, dice Marcelo en el Hamlet de Shakespeare. Luego lo recogió Valle Inclán contando la podredumbre de la España de la Restauración, en sus luces de Bohemia. Algo huele a podrido al sur de Dinamarca. Un siglo después se puede afirmar algo con total contundencia. Algo huele a podrido en la Comunidad de Madrid. La verdad, mucho, Valle Inclán, no vuelvas a escribir eso, porque si escribieras hoy Luces de Bohemia, casi seguro que te cae una querella. Bienvenidos a la frontera, desobedientes. Estamos sentados aquí 2 personas que consideramos que el 15M marcó un punto de inflexión, aunque como decía aquel católico que acompañaba al Partido Comunista, con vosotros hasta la muerte, pero ni un paso más allá. Es decir, que después nos distanciamos en muchos de los análisis. Sin embargo, gran respeto a lo que fue el 15M y sobre todo a
a ese punto de inflexión que ensanchó la posibilidad de la democracia. Amador Fernández Sabater, gracias por estar aquí con nosotros. A ti, Juan Carlos, por invitarme para charlotear. La fuerza de los débiles, ¿qué título más zapatista? Bueno, yo creo que ellos son una buena expresión de esa fuerza de los débiles, porque la pregunta que se hace en el libro es ¿de dónde sacan su fuerza los que no tienen nada? ¿No? Digamos, como los que a lo largo de la historia, los que no han tenido nada de lo que se considera un poder, no tienen dinero, no tienen tecnología, no tienen armas, no tienen ni siquiera una disciplina militar, no son superiores numéricamente, pueden, digamos, sin embargo, resistir a los fuertes, incluso vencer a los fuertes, en contextos tanto bélicos, lo que ha sido las guerrillas, y en contextos también civiles. Los que no tienen nada son capaces, sin embargo, de transformar las cosas. Entonces, ¿de dónde sacan su fuerza los que no tienen nada? Esa es un poco la pregunta que atraviesa el libro y me parece que los zapatistas, desde luego, son una expresión total de esto. ¿Y de dónde la sacan? Bueno, hay todo un desarrollo en torno a esta idea, a partir digamos, de reflexiones que están en Clausewitz, en el gran teórico de la guerra, que él en determinado momento, mirando la guerrilla española contra Napoleón, mirando también la resistencia rusa contra Napoleón, que era como la bomba atómica del siglo, digamos, de su siglo, del siglo XIX, pues él se pregunta ¿de dónde sacan su fuerza los que no tienen armas, potencia de fuego, de destrucción? Entonces, bueno, él habla de algunos elementos que yo intento llevarme a la política. Por ejemplo, la activación de la gente, la activación del pueblo, la activación de las subjetividades. Ya en Heródoto incluso recuerdo haber leído en sus crónicas que cuando habla cómo son capaces los griegos, que eran poquitos, de resistir y vencer a los inmensos ejércitos persas. Él dice, bueno, es gente que lucha por sí misma, desde sí misma y por su ciudad, ¿no? Entonces hay un plus de fuerza, que es la activación de lo propio, pelear desde lo propio. Tuvieron que hacer ciudadanos a los remeros que no tenían dinero para comprarse las espadas, pero como los necesitaban para remar, les concedieron la ciudadanía, que es una de las bases también del desarrollo luego de la democracia en Grecia. Exacto, sí. Digamos, para mí es el pelear por lo propio y no como los persas, que están enviados para luchar bajo el látigo a miles de kilómetros, ¿no? Y hay otro elemento que podríamos tal vez citar, que es la fuerza de los vínculos. El que no tiene nada tiene, digamos, el entramado de vínculos, ¿no? Pensemos también de nuevo en ejemplos más militares, lo que es un maquis, ¿no? El maquis no es nada si no hay una casa que le acoge. Entonces, entre el maquis y la casa está la fuerza, digamos, la fuerza del vínculo que te acoge, que te sostiene, que te apoya, que te permite, digamos, resguardarte del poder de los poderosos. Entonces, dos elementos al menos de la fuerza de los débiles, hay más, serían la activación propia, la activación del cuerpo, la activación de la subjetividad, la activación del pueblo, por tanto, y en segundo lugar, la activación también de la sensibilidad, del hecho de que el otro importa, de que el otro, de la solidaridad, de la empatía, de que el otro es una prolongación de mí mismo. Entonces, en estos dos elementos hay un plus de fuerza que permite a los que no tienen nada resistir a los que lo tienen todo. Déjame preguntarte, porque el libro siempre... me acordaba del último samurái todo el rato, ¿no? Ese hombre lleno de orgullo, de dignidad, de razón de ser, pero que no tenía nada que hacer frente a los cañones, ¿no? Del emperador. Claro. Los dos elementos que tú has señalado pueden servir para otras cosas. Decía Napoleón que nadie va a ir a la guerra porque sí, pero si pintas de colores un trapo y le colocas una música, esa concienciación del pueblo les puede llevar a morir, ¿no? En carnicerías, ¿no? Y también en la segunda parte de los vínculos, que es donde creo que puede haber más salvación democrática, también estamos viendo cómo la derecha y la extrema derecha está resucitando el comunitarismo como una manera, ¿no? de construir esos cuidados desde la extrema derecha. Y por tanto, esos dos elementos que son de los, como tú dices, de los débiles, se pueden convertir también en dos trampas para la emancipación. Claro, me parece que la fuerza de los débiles también encuentra, digamos, extrae, digamos, recursos de otros dos elementos que podrían quizá como desarrollar un poco más los dos primeros, que serían el valor de la igualdad y de la pluralidad, ¿no? Es decir, por ejemplo, pensemos en las guerrillas, todo suma, todo vale, digamos, todas las contribuciones aportan, y me parece que es también una de las fuerzas del 15M, ¿no? En la plaza
todas las contribuciones son válidas. Es decir, no simplemente cuenta lo que sabe hacer una casta dirigente, de especialistas, de élite, sino que hay una tendencia a la igualdad, porque el elemento, digamos, de fuerza es el popular. Entonces hay un elemento de, incluso en contextos militares muy duros, como fue aquí la Guerra Civil Española, ¿no? Es decir, donde también hubo una tendencia a la horizontalidad, para precisamente que hubiera esa activación de un máximo de subjetividad, ¿no? Pero también en el ejército de Mao, digamos, en la lucha, en la guerra civil, etcétera, ¿no? Una tendencia a la horizontalidad, a la igualdad, para que todas las aportaciones valgan, porque todo el mundo es capaz de hacer algo, todo el mundo es capaz de hacer una aportación. Entonces ahí hay una inmensa, digamos, fuerza democrática en ese sentido, porque va en contra de la confiscación del saber, de la capacidad de iniciativa, de decisión por parte de un grupo dirigente, ¿no? La guerra del pueblo es contraria a la guerra de los fuertes, según Clausewitz, porque no se concentra, digamos, toda la capacidad en el jefe de guerra, sino en el elemento popular. Y el segundo elemento es el de la pluralidad, es decir, el hecho de que los seres humanos somos muchos, somos distintos, hay distintas formas de vida y todas ellas puedan articularse y no ser un obstáculo para la organización, sino una potencia. Es un poco, estoy siempre recurriendo a ejemplos militares, pero nos lo podemos llevar a lo político, digamos el caso de Lawrence de Arabia, ¿no? Él se encuentra que la dispersión, la multiplicidad de tribus árabes en realidad no es un obstáculo para la fuerza, digamos, la fuerza de resistencia contra el dominio turco, sino una fuerza, digamos, una potencia. Es una potencia en el sentido de que cada uno puede luchar desde lo suyo y lo suyo es diferente a lo de los demás. Entonces, ¿cómo articular la pluralidad, ¿no? Entonces me parece que habría otros dos elementos que podrían desarrollar un poco más lo que tú dices, que serían el elemento de igualdad y el elemento de pluralidad. Me parece que lo político tradicional es muy contrario a todo esto, muy contrario a la igualdad, siempre se concentra, digamos, toda la capacidad de saber, de iniciativa, de decisión en un grupo dirigente, en un comité central, y por supuesto a la pluralidad. El partido tiende a una homogeneidad y tiende a descartar con los que no estamos de acuerdo, al otro, lo que no vale, ¿no? No es capaz, digamos, no es una forma capaz de articular la diferencia, de articular la pluralidad, el hecho de que existen muchas maneras de estar en el mundo, de vivir, de pensar, de hacer, de decidir. Entonces la guerrilla, digamos, basaría su fuerza en un máximo de igualdad y en un máximo de pluralidad posible. ¿Cómo se puede articular eso para hacer de eso una fuerza? Hay una discusión que tengo con el libro, ¿no? Constantemente, ¿no? Más aún con la segunda parte, ¿no? Donde de alguna manera haces una crítica a cómo se sustancia institucionalmente una parte de lo que fue ese éter del 15M en Podemos, ¿no? Y con todos los problemas que tiene al cosificarse políticamente esa esperanza. Pero el problema que tengo general es que todas las realidades, ¿no? Siempre después tienen una reacción y se evalúan y se rearticulan, es decir, no existen siempre en esa misma condición inicial. Claro. Por ejemplo, vamos a traer aquí a entrevistar mañana mismo a Carmelo Romero, que ha escrito un libro sobre el caciquismo, ¿no? En España. Y él cuenta que una buena parte del siglo XIX español tiene que ver precisamente por las guerrillas de la Guerra de la Independencia, es decir, que el militarismo de este país, que después también lo vamos a exportar a América Latina, tiene mucho que ver con que esa guerra horizontal genera muchos generales y esos generales después van a reclamar su espacio y por tanto es precisamente esa multiplicidad de oficiales los que van a generar ejércitos que, apoyando a los liberales o a los conservadores, pero siempre a ese sector burgués, no son militares tampoco populares, sino que son militares de la burguesía, van a generar ese intervencionismo militar en nuestro país, ¿no? Es decir, que después, algo que en tu discurso puede parecer como muy emancipador, luego se convierte en algo complicado, ¿no? Te digo porque, digamos, la discusión principal, siempre he tenido la sensación de que el 15M era un momento destituyente, no era un momento constituyente. Entonces, en ese momento destituyente, en ese momento de impugnación de lo existente, todo lo que tú planteas emerge con una absoluta rotundidad, ¿no? Creo que es verdad. Pero en el momento constituyente, creo que faltan elementos. Yo no sé si son buenas categorías para pensar, la verdad.
o por lo menos tal y como se suelen entender, lo destituyente como negativo, lo constituyente como positivo, algo así, o lo destituyente como rechazo y lo constituyente como construcción, porque el 15M era mucho más que rechazo. Había toda una construcción en las plazas de maneras de estar juntos, ¿no? Entonces no era un movimiento no me representan, no me trates como una mercancía. Sí, pero luego hay un elemento, ¿no?, por supuesto, de impugnación, ¿no?, de lo que existe. De rechazo, de desafío, de interrupción, pero también, digamos, de construcción de otra manera de estar juntos, otras maneras de decidir, otras maneras de vincularse, otras maneras de organizar una convivencia. A mí en el libro me gusta decir que el 15M resiste sin imitar aquello contra lo que resiste. Es decir, que siempre la tentación que el fuerte le hace al débil es pelea como yo soy, pelea en mi terreno. Construye un partido altamente jerarquizado, que descarte toda la pluralidad, que prescinda de la igualdad y enfréntate contra mí en mi terreno. Eso es lo que, digamos, se conoce en estrategia como la guerra en espejo. Es decir, cuando uno, para luchar contra el otro, cree que tiene que copiar la eficacia del otro. Ese es el fin de la fuerza de los débiles, ¿no? Me parece que el 15M dice que no, pero planteando otra manera de estar juntos, otras maneras de decidir, otras maneras de articular la convivencia, que por supuesto solo valieron para el momento de las plazas. Luego, digamos, un movimiento, si quiere continuar, tiene que metamorfosearse, porque la idea de que hay una alternativa entre mantener la forma original o bien burocratizarse en un partido jerarquizado, me parece que es una alternativa fatal. Pero asumes que son momentos. La capacidad de metamorfosis. Asumes que son momentos diferentes. Claro, son momentos diferentes. El problema no es tanto metamorfosearte, cambiar de forma, sino perder la capacidad de pensar con tus propias categorías y empezar a pensar con las categorías del adversario. Y las categorías del adversario serían las de la política convencional. Entonces ahí es donde yo veo más el problema. No tanto en que cambie de forma, porque el 15M, si te fijas, cambia de forma. Cambia de forma al ir a los barrios, cambia de forma al nutrir la paz, cambia de forma al, de alguna manera, insuflar vitalidad a las mareas. Hay una capacidad muy fuerte de metamorfosis, pero siempre sigue vibrando el mismo espíritu. Siempre, digamos, están estas características de inclusividad, de igualdad, de participación de cualquiera, el elemento acogedor de la política. Es decir, que podemos pensar que hay algo que puede cambiar sin perder su impulso. El problema es cuando cambia y empieza a pensar con el cerebro del otro. Ahí es donde perdemos. Cuando empezamos a pensar en términos de poder, empezamos a pensar en términos, digamos, de jerarquía, empezamos a pensar que la igualdad, la pluralidad, los tiempos largos, otro tipo de eficacia, son obstáculos y no fuerzas. Ahí es donde yo creo que hay un problema, no tanto en la capacidad de cambio. Tú en tu libro anterior defendías una mirada revolucionaria, menos deudora de Newton, menos deudora de la física clásica y que mirase más a China, ¿no?, en la medida de el cambio que naciera desde lo existente, ¿no?, desde las grietas de lo existente, ¿no? Exacto. Claro, en ese sentido, es una reflexión que la hicimos mucho en la Facultad de Políticas con Jesús Ibáñez, ¿no?, que nos enseñaba también una mirada diferente, ¿no? Yo de la lectura con Jesús siempre saqué que el gran problema de la emancipación era el divorcio entre revolución, reforma y rebeldía. Es decir, que los revolucionarios por un lado, los reformistas por otro y los rebeldes libertarios anarquistas por otro, ¿no? Cuando creo que la solución era juntar los tres. Porque si te quedas en el elemento libertario, que tengo un poco la sensación que en tu lectura optimista de lo que significó el 15M, esa enorme horizontalidad, ese tiempo para la deliberación absoluto, esa ausencia, ¿no?, absoluta de lo que también me criticas cuando yo lo digo, ¿no?, cuando digo que el 15M triunfó porque no tenía memoria, porque no tenía estructura, porque no tenía programa y porque no tenía liderazgo, ¿no? Porque era un momento como muy de discusión, muy magmático, muy lleno de ideas, donde no hacía falta. Es decir, que luego te ibas de las plazas y funcionaba la luz y el agua y te podías... funcionaban las carreteras. Creo que había una parte de desentendimiento de la complejidad de la sociedad en la que vivíamos, ¿no? Y por eso en mi propuesta creo que la izquierda necesitaba esa inyección zapatista, esa inyección del 15M, esa inyección de la horizontalidad y del debate, pero si no le metemos algún tipo de estructura, como hace Wikipedia, una mínima estructura,
desaparece la posibilidad y nos quedamos con una mirada nostálgica de que qué maravilloso era el 15M y lo hemos de alguna manera malbaratado. O sea, más bien la discusión yo creo que sería ¿qué mirada al ojear las plazas ve que no había estructura? Porque casi yo veo demasiada estructura había. Es decir, lo que había era una organización muy fina de todo lo que pasaba ahí, ¿no? Había un espontaneísmo, había una articulación muy fina entre el campamento, entre todas las comisiones, la asamblea. Es decir, que ahí había muchísima organización. El problema yo creo que es la mirada que al aplicarse sobre la plaza ve déficit. Entonces ahí es donde yo veo el problema, que es la mala manera, digamos, de traducir el 15M. Y es un poco una de mis críticas hacia lo que fue el asalto institucional. Que al mirar al 15M, ver solo carencia, ver algo solo negativo, informe, ver solo afectos, ver algo prepolítico, ver indignación, ver una cosa infantil, al fin y al cabo. Entonces me parece que los intentos de traducir algo que tú desvalorizas no van a poder seguir reproduciendo, seguir activando, seguir movilizando la energía de eso traducido. Entonces, que lo que hay que hacer es ver la potencia que ahí había, porque igual el 15M nos estaba alumbrando otra manera de pensar la estructura, otra manera de pensar un liderazgo, otra manera de pensar la memoria. No es que fuera un movimiento sin todo eso. Porque claro, si pensamos que era un movimiento sin todo eso y que luego venía algo más serio, más realista, más eficaz, más a la altura de la complejidad, que se lo iba a poner, entonces digamos, es una mala traducción, porque todo lo que había queda como algo un poco infantil, una cosa en todo caso anunciadora de lo nuevo que iba a venir, que iba a ser lo realmente, digamos, político, ¿no? Por eso esa idea de que el 15M era prepolítico y luego iba a venir lo político. Para mí es nefasto eso. Es pensar otra traducción, porque yo creo que si te fijas en el libro, en realidad no hay una crítica a que pueda haber una articulación entre algo que pasa en las calles, en las vidas, en los territorios y algo que pasa en la política. Al revés, lo que hay es una llamada a pensar que eso que pasa en la política parlamentaria de representación, si pierde un vínculo con la energía que está bullendo por fuera, ella misma se queda castrada y sin fuerza para empujar los límites de lo posible. Mi modo de entender, digamos, los límites que se ha encontrado una política representativa, tanto a nivel nacional como regional, para desplazar más allá los límites de lo posible, es que, digamos, se ha perdido el contacto, se ha perdido, digamos, el contacto con esa otra fuerza exterior al sistema de partidos. Entonces, mi idea no es tanto una cosa o la otra, una cosa contra la otra, sino cómo incluso pensar una articulación más compleja para que, digamos, quien entra en la institución, el único poder que tiene quien entra en la institución, y lo sabéis muy bien la gente de Podemos que ha entrado ahí dentro, el único poder, la única fuerza que le puede apoyar en un mundo que está lleno de cloacas mediáticas, cloacas de partidos, intrigas de palacio, exigencias económicas, poderes de todo tipo, es la fuerza de la gente que te empuja y te apoya. Entonces, si se pierde eso, te quedas clavado dentro del sistema que hay. Claro, totalmente y de acuerdo. Ahí es mi idea. Totalmente de acuerdo. Yo llevo 7 años intentando llevar la Puerta del Sol a las instituciones, ¿no? Eso no se puede. Pero mi planteamiento es, bueno, por lo menos el espíritu de lo que allí pasaba, ¿no? Es decir, es que si no vives, por eso te digo que te quedas en el momento destituyente, ¿no? Y luego no en la parte de que hay que construir la articulación política de un país de 46 millones de personas, con todas las complejidades que eso implica, ¿no? Pero déjame que insista en lo anterior, porque si uno ve esa continuidad, claro, por eso te ponía el ejemplo de Wikipedia, que para mí es un ejemplo que hemos hablado alguna vez, que me resulta luminoso. Claro que el 15M no tenía memoria. Yo recuerdo, y también estuve allí, quitar banderas republicanas, porque decían, eso nos separa, ¿no? Y entonces se quitaban las banderas republicanas, y yo creo que un país que reniega de su memoria tan luminosa como es la Segunda República, pues está castrado, ¿no? Para poder pelear, por ejemplo, ahora contra la extrema derecha. No había liderazgos, ¿no? Y es bueno que no hubiera liderazgos, pero también yo he visto en América Latina que sin los grandes liderazgos nunca se hubiera podido derrotar al modelo neoliberal, ¿no? Con todos los problemas que tienen los liderazgos. He visto que no había estructura pese a lo que planteas, porque como que se reinventaba todos los días, ¿no? Y de repente había debates donde no había permanencia en los debates, porque cualquiera que llegaba de alguna manera tenía los mismos derechos que quien llevaba ahí discutiendo mucho tiempo, ¿no? Y eso de alguna manera
lo que siempre hemos criticado del asamblearismo, que no dejaba que se consolidasen determinadas cuestiones, aunque al final sí que es verdad que se iban poniendo algunas reglas, como que quien dijera que no, que propusiera una alternativa, etc. Y luego el programa era tan amplio que había todo, que habían incluso cosas contradictorias, ¿no? ¿Por qué te digo todo esto? Porque yo, que las discusiones en las que participé cuando estaba en el 15M, siempre propuse que no había que crear un partido político, porque hubiera matado lo que para mí era el regalo del 15M, que era la politización de la gente. En cambio, 3 años después entendí que hacía falta un partido, porque si no, todo eso veía que se nos disolvía. Y yo miraba a mi alrededor, que es una cosa que sí te pido que me hagas una reflexión, porque dices, bueno, ¿a dónde miramos? ¿No? Porque el último libro de Eric Olin Wright, el gran teórico de las utopías reales, termina mirando a Podemos, como diciendo, ahí está pasando algo que puede ser real. Y mira que tengo yo pelea con mi gente de Podemos, ¿no? Porque no son un partido movimiento y corren el riesgo de arteriosclerotizarse, ¿no? Pero es que, si lo contrario, me queda esa sensación constante de que no vamos a armar la alternativa. No sé, yo creo que, desde luego, a lo largo de la historia yo encuentro un montón de ejemplos, digamos, en que movimientos que se pueden considerar que eran estos que no tienen todas esas cosas que citas, han logrado cambiar las cosas, ¿no? Digamos, el movimiento de mujeres, movimiento negro, movimiento obrero, empiezan también, digamos, como siendo minorías, siendo puñados de locos, siendo una cosa más desordenada, caótica. El movimiento obrero termina haciendo sindicatos, los zapatistas terminan haciendo la Confederación Nacional Indígena, porque se dan cuenta de que si no se presentan en la lucha por el poder, no avanzan las cosas. Claro, la cuestión yo creo que es salir un poco de esa, digamos, de esta alternativa entre espontaneísmo o una cierta burocratización, pensar si en el 15M había inspiración para pensar de otra manera todas estas cosas. Porque si no, el 15M no nos enseña nada. Llegamos para pensar un partido que era un poco como los que ya teníamos, digamos, pensados de antes, ¿no? Entonces, más bien sería, por supuesto que en el 15M... pues ahí, digamos, en el hecho de abrir un espacio para el encuentro entre los que no se conocen y activar algo que tiene algo de nuevo, por supuesto, estamos empezando a hacer, ¿no? Estamos empezando a conocerse, a hablarse juntos en asambleas, a pensar por dónde tirar. Es decir, que sería, digamos, bastante raro que un movimiento que tiene algo de sacudida y de aparición ya tuviera una manera previa de organizarse, una identidad. Es decir, que es también el inicio de algo. Yo creo que con respecto a la memoria, por ejemplo, el 15M ha hecho mucho por abrir la memoria de este país. A partir del 15M se empieza a discutir monarquía, se empieza a discutir régimen del 78, se empieza a discutir qué pasó en la transición, empieza a haber vínculos con movimientos del pasado, como toda la historia contracultural que ha recogido Germán Labrador, muy sacudido también por lo que fue el 15M. Es decir, que sin hacerlo de manera explícita, que ahí estoy de acuerdo contigo, en que se evitó, digamos, la imposición de determinados símbolos, porque lo que se primaba era la inclusividad y el hecho de que apareciera ahí gente cualquiera, y también gente que no se reconociera como de izquierdas, eso también me parece que fue una potencia. Sí que el movimiento, yo creo que fue capaz de abrir el pasado, de este país, ¿no? Entonces, yo creo que cómo podemos salir más bien de esa maldición de que haya una cosa espontánea o bien luego que se cristalice en burocracia. Encontrar otras maneras, digamos, de salir de esa maldición. Y una me parece que sería mirar que eso espontáneo no lo es tanto y que igual nos está permitiendo inventar otra manera de organización, inventar otros liderazgos, inventar otras estructuras u otras memorias. Porque si no, tenemos esa maldición una y otra vez. La aparición que consideramos como que no cambia nada, que es efímera, que es evanescente, o bien la cristalización de lo constituyente, pero que de alguna manera recae en lo instituido muy rápidamente. ¿Cómo podemos salir de aquí? Con el partido movimiento. Yo creo que intentar poner el partido bolchevique y los soviets juntos no es buena idea. Yo creo que más bien esas dos realidades que tienen sus tiempos propios, sus espacios propios, sus dinámicas propias, tienen que acicatearse mutuamente, entrar en conflicto, pero no estar juntas en el mismo espacio-tiempo. Esa es mi crítica al partido movimiento, la idea de que tú puedes juntar la dirección bolchevique y los soviets en el mismo espacio. Yo creo que lo que podemos inventar como mayor complejidad es intentar que no haya un solo espacio-tiempo, una sola organización
concentración, un solo lugar donde ponemos todos los huevos, sino al revés, que haya dinámicas, digamos, de movimiento, de huertos urbanos, que tienen su propia eficacia, que su desorden es una manera de ordenarse, que su ineficacia es su propia eficacia, que tienen sus tiempos, que tienen igual, digamos, entrar en diálogo, en acicate, en conflicto, en apoyo, con una dimensión más de lo instituido. Yo no tengo la receta de cómo se hace esto, ¿no? Fíjate, pero las dos cosas juntas creo que no van, porque son dos lógicas totalmente muy distintas, y una se la coma a otra. Y esto es lo que pasó en Podemos, ¿no? Podemos, yo creo que existe la posibilidad en el siglo XXI de a veces ser onda y a veces ser partícula, ¿no? Es decir, que no es verdad que tengamos que seguir con ese principio, ¿no?, de identidad del siglo XX donde solamente eras una sola cosa, ¿no? Tú puedes estar en la política, luego dejarlo, irte al movimiento, dirigir, estar 2 legislaturas, luego volverte a tu casa. Fíjate que mencionas un huerto urbano, cuando yo estoy pensando en que lo que necesita este país es una empresa pública de energía, ¿no? Entonces, hay una parte institucional que creo que es esencial. Claro, y te trasladaría una pregunta, ¿no? Es verdad que ya se está juzgando a una parte del movimiento 15M cuando, por ejemplo, planteó asaltar el Parlamento o aturem el Parlamento, ¿no? Pero el nivel de persecución que han tenido los líderes de Podemos no lo ha tenido el 15M. ¿No será que Podemos da más miedo al poder que el 15M? Bueno, no creo que sea... Y si no, ¿por qué los persiguen más? Claro. No sé si la validez de algo se juzga por, digamos, la reacción que tiene el enemigo. Es decir, la ETA fue más perseguida que Podemos, su capacidad de subversión me parecía nula, me parecía que más bien reproducía, digamos, este sistema con mucha fuerza, encerrándonos en la alternativa entre el Estado o el caos. Es decir, que no creo que, digamos, la capacidad de dar un cierto miedo, digamos, al poder nos lleva a decir, bueno, entonces eso es una herramienta positiva. Yo creo que hay que mirarlo en la capacidad de activar la politización de la gente. Un huerto urbano no va a solucionar los problemas de energía de este país, pero sí que, digamos, lo que no va a solucionar nada, porque yo creo que la política de lo micro, la política de los débiles, la política de los territorios, no soluciona. Lo que hace es inventar otra relación con el mundo, otra relación con la política, otra relación con la naturaleza de la ciudad, otra relación con la ciudad, otra relación con los demás, otra relación con todo lo que puede dar como experiencia un huerto urbano. Entonces, es una experiencia distinta del mundo. Por supuesto que luego puede haber otra, digamos, una solución global de la energía distinta, pero igual podemos encontrar entre ambas, en vez de decir cuál es mejor o cuál es más potente o cuál, otro tipo de relación, ¿no? Entonces, yo lo que diría más bien es... La reflexión que me suscita digamos, los ataques que ha sufrido Podemos sería más bien que yo creo que en 2016 los ataques que, por ejemplo, ha sufrido Pablo en su propia casa no hubieran sido tolerados. No creo que hubieran sido tolerados. Yo creo que nos hubiéramos presentado muchos, yo también, en su casa para defender de esa gente que ha estado constantemente acosándole, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Que, digamos, volvemos a lo mismo, es decir, un partido es acosado porque quiere hacer pequeños cambios, no se van a tolerar, no se va a tocar ningún límite, y entonces se va a intentar aplastar ese partido. Ese partido, el único apoyo que tiene no es la cantidad de gente que tenga en Twitter, eso me parece muy menor. La fuerza de los débiles no es una fuerza virtual, digamos, es la fuerza de movilización, de empuje, de organización, fuerza callejera. Entonces, lo que hay que pensar es que un partido que entra ahí con realmente una voluntad de cambio, si pierde la conexión con esa fuerza que sostiene, que al mismo tiempo que igual te critica, pero también te empuja más lejos, se queda clavada. Y eso es lo que me parece que pasa. Ahí es, digamos, más la reflexión que me interesa, ¿no? Una última pregunta, ¿y eso es lo que tú llamas la eficacia política de los débiles? La eficacia de los débiles sería, digamos, que muchas veces la eficacia no se ve a simple vista. No son logros que se consiguen rápido. Que la gente que tiene una idea de la eficacia neoliberal, es decir, que quiere petróleo ya, que quiere resultados ya, que quiere que todo sea inmediato, rápido, palpable, no se da cuenta de que... Tener vivienda ya, tener luz ya, tener internet ya, tener gas ya. Sí, bueno, parece que es sensato. Claro, pero se han tenido que organizar las PAS, ¿no? Digamos, para pedir que haya vivienda, para luchar contra ciertas cosas. Es decir, que
Mira los zapatistas, ¿no? De los que decías tú también que te parecían un ejemplo interesante. Los zapatistas es los que están más sin todo eso que has dicho, ¿no? Sin gas, electricidad. Están 10 años antes de declarar el levantamiento en el 94, ¿no? 10 años sin hacer trending topic, 10 años sin... la gente que tiene más urgencias es la que tiene más capacidad de vivir un proceso, de entrar en un proceso, porque saben que es el proceso el que puede rendir frutos de potencia mayores. El vamos despacio, ¿no? Porque vamos es decir, lejos. Que podemos decir que es gente que no tiene nada y que se ha dado a sí misma el tiempo, 10 años, para organizar un levantamiento sabiendo que sin ese tiempo realmente no tienes nada. Porque el tiempo de la urgencia, el tiempo de ir apagando fuegos, el tiempo de esto o lo otro, quizá no construya una fuerza que es lo que puede tener la capacidad, digamos, de seguir arrancando demandas y de defender las demandas ya ganadas. Es decir, que hay que pensar en los zapatistas, por ejemplo, para pensar esa otra eficacia. Una eficacia que muchas veces es silenciosa, que no está todo el rato corriendo con, digamos, la temporalidad de la urgencia, sino que se entrega a una temporalidad de la emergencia, muchas veces invisible, en un proceso sutil de una fuerza capaz de desafiar el estado de cosas. Vísteme despacio que tengo prisa. O La fuerza de los débiles, el 15M en el laberinto español, un ensayo sobre la eficacia política. Amador, siempre es muy sugerente hablar contigo, claro siempre sí, es desafiante, siempre es... Además, sé que vamos a tener más huecos para hacerlo. Vamos a tenerlos, ¿no? Y es verdad que siempre tenemos esa pelea, ¿no? entre la parte más libertaria, que está menos urgida y que hace esa lectura, y los que venimos un poco de tradiciones más de una izquierda más clásica, que mantenemos, ¿no? Esa búsqueda de ciertas estructuras, de ciertos aparatos, de cierta capacidad de pelear contra algo que no creas que siempre aparece en tu libro, que son los malos, ¿no? Es decir, los enemigos. Creo que... No, los malos están todo el rato en el libro. Creo que hay cosas... ¿Sabes por qué te lo digo? Porque... Los malos matan, los malos reprimen, los malos tienen toda la fuerza. Lo único, por eso digo, que los débiles no tienen más que la fuerza de los cuerpos, más que la fuerza de la solidaridad, más que darse tiempos propios, más que luchar en los territorios de la vida, más que considerarse unos a otros iguales, y más que considerar, digamos, que la pluralidad es buena. O sea, yo estoy con digamos, la cabeza tan puesta, digamos, en que la fuerza de los fuertes es imbatible y que tenemos que desarrollar otra lógica y otro tablero en el que jugar. Y desde ahí, en todo caso, hacer incursiones en el tablero de los fuertes. Pero si perdemos el otro terreno, si perdemos nuestra propia manera de pensar, nuestra propia lógica, nuestras propias categorías, nuestros propios lugares, ahí es donde estamos totalmente entregados a la fuerza de los fuertes y hacen con nosotros lo que quieran. Creo que vamos a tener que dialogar en esos ámbitos. El 15M fue posible porque ETA había dejado de matar. Si no, nunca hubiera existido el 15M, ¿no? Entonces, creo que es obligatorio ese diálogo. Yo por eso estoy pensando en el Partido Movimiento, porque quiero operar ya y necesito la estructura. Pero soy consciente de que si solamente tengo la estructura, estoy perdido. A lo más que voy a llegar es una sustitución de élites y eso no me sirve, ¿no? Entonces necesito esa parte movimentista. Esa es la que inventa cosas nuevas. Yo creo que no está mal discutir, Juan Carlos, y yo te agradezco mucho además que me llames y hablar y discutir, porque sabes que vamos a entrar en tensión y a ti te gusta eso y yo estoy aquí encantado también por eso. Lo que creo que tendré... Y discutir distinto, porque a veces ya nos aburrimos de nosotros mismos porque entramos como en los mismos bucles. Yo te digo esto, tú me dices esto. Entonces, ¿cómo podemos seguir en tensión, pero digamos que esa tensión sea algo productivo? Intentar, ¿cómo podemos notar que avanzamos? Porque yo creo que tú dices que te interesa esa dimensión de movimiento porque sabes que si no solo hay recambio de élites, y yo sé que si en una dimensión, digamos, de lo instituido, representativa, parlamentaria, hay ciertos logros que no se culminan. Digamos que hay un proceso que es digamos, la flor que está creciendo, pero alguien tiene que recoger finalmente el fruto, alguien tiene que... bueno, se paralizan los desahucios, recoger algunos frutos, ¿no? Yo también estoy atento a esa dimensión. ¿Cómo podemos hacer que el diálogo entre las dos sea para que las dos se refuercen mutuamente, aunque sea a través de la tensión y de la crítica amistosa entre ambas, ¿no? Y este diálogo, de alguna manera, pues viene a ejemplificar algo de eso. Amador Fernández Sabater, revolución, reforma y rebeldía se han matado durante el siglo XX, en cambio nosotros aquí estamos, discutiendo pacíficamente y convencido de que cuando haya trincheras vamos a estar en el mismo lado. Muchas gracias por acompañarnos. A ti, Juan Carlos.
Esto de las conversaciones con Joe Biden va a generar todo un género en el futuro. Iván Duque por fin ha tenido una conversación, en este caso telefónica, con el presidente norteamericano. Al parecer han hablado de asuntos muy relevantes, de economía, de salud, de asuntos económicos, de asuntos climáticos, incluso dicen que hasta de derechos humanos. No ha contado el gobierno de Iván Duque que el presidente americano le tiró de las orejas a su homólogo colombiano por la actitud de las Fuerzas Armadas con los manifestantes en Colombia. Y para conocer esta conversación, una vez más, con nuestro corresponsal en América Latina, presidente de Nodal, Pedro Breger. ¿Cómo estás, Pedro? Buenas noches. Muy bien, Juan Carlos, un gusto estar contigo y sin lugar a dudas, llamado importante que se tardó 6 meses si tomamos en cuenta que Colombia es uno de los pilares de la política exterior de los Estados Unidos hacia América Latina. Claro. ¿Por qué no había hablado antes? Esa es la gran incógnita, justamente por el hecho de considerar a Colombia su gran aliado. Vos sabés, Juan Carlos, siempre hay una actitud de cierta sumisión en el tercer mundo, y América Latina es parte de lo que conceptualmente llamamos tercer mundo, en función de los llamados o los encuentros con los presidentes de las grandes potencias. Entonces los medios de comunicación siempre están atentos. A ver, ¿llamó o no llamó el presidente de los Estados Unidos? Si no llama, entonces los sectores opositores dicen, ven, al presidente de los Estados Unidos no le interesa nuestro país. Lo mismo cuando hay cumbres internacionales o almuerzos en encuentros internacionales. El presidente de mi país no se sentó en la mesa principal. Ven, no les interesa lo que pasa en nuestro país. Y yo siempre digo, en una cena donde hay 20 mesas y 20 presidentes, no pueden estar todos sentados a la misma mesa. ¿Por qué digo todo esto? Porque se trabaja mucho en función de recibir el aplauso del presidente de los Estados Unidos en América Latina. Por eso tu pregunta es muy pertinente, Juan Carlos, pero no tenemos una respuesta muy clara. Y claro, la siguiente pregunta es si ha cambiado en algo la relación de la Colombia de Duque con el nuevo presidente de los Estados Unidos. Yo creo que no. Para Estados Unidos, Colombia es fundamental. Tomemos en cuenta que en los últimos 20 años no ha habido un movimiento progresista en el gobierno en Colombia como sí lo ha habido en gran parte de América del Sur. Tomemos en cuenta, Juan Carlos, que en un determinado momento de los 12 países de América del Sur, dejando de lado a Guyana y Surinam, que son muy particulares por haber sido colonizados por Inglaterra y por los Países Bajos, salvo Perú y en Colombia, en todos los otros países había gobiernos progresistas. Y además, Colombia es fundamental por el tema del narcotráfico. Entonces, siempre se habla de la relación privilegiada entre Estados Unidos y Colombia. De hecho, hubo algo durante décadas que se llamó el Plan Colombia y que Biden estuvo involucrado. Claro. Déjame hacerte una pregunta que es medio retórica, porque la respuesta es muy evidente, ¿no? Es que, claro, con 100.000 muertos por el coronavirus, la masacre que está habiendo de estudiantes, con las cifras que ahora te pregunto cómo están actualizadas, con los manifestantes asesinados, y sin embargo Iván Duque sigue R que R con Venezuela. Sí, es verdad, porque los grandes medios de comunicación insisten más en hablar de Venezuela y de Nicaragua que de la situación en Colombia, o están ignorando que hace 3 semanas no hay un presidente electo en el Perú. Esto tiene que ver con lo que decíamos antes, de esta disputa ideológica, política que hay en toda la región. Y los medios de comunicación no son ajenos en América Latina de la misma manera que no son ajenos en el Reino de España. Entonces siempre hay que considerar este tema. La violación a los derechos humanos continúa en Colombia y te diría que en muchas ocasiones invisibilizadas, aunque Joe Biden se lo deslizó, como bien dijiste en tu introducción, con cierta crítica donde dijo que hay que respetar el derecho a las manifestaciones pacíficas. Algo que bien dijiste en tu introducción, muchos medios de comunicación en Colombia no mencionaron. Solo ha dimitido el secretario de Seguridad de Bogotá, ¿no? A la fecha. Sí, pero sí es verdad, pero Duque se ha mantenido en el poder a pesar de los 2 meses de protesta. Lo hablamos hace varias semanas, Juan Carlos. Yo te decía que me parecía que la apuesta del presidente Iván Duque era que se estirara la protesta y fuera decayendo, se fuera agotando la gente se agotó efectivamente, la protesta no tiene la misma fuerza que tuvo
hace 2 meses, pero de todas maneras yo creo que algo se quebró, por eso hubo algún tipo de renuncia. Lo que pasa es que la gente que reemplaza a las personas renunciadas son por lo general de riñón de Iván Duque y de Álvaro Uribe, que está detrás de todo esto, Juan Carlos. ¡Qué horror! Está en Madrid Álvaro Uribe haciendo proselitismo. No sabía que estaba en Madrid, sé que había viajado hacia el Reino de España el expresidente argentino Mauricio Macri. Suelen juntarse en eventos internacionales que organizan algunas de estas fundaciones de la extrema derecha liberal, donde ahora participa también Vox, que es un actor muy importante en el vínculo con América Latina, así que no me extraña que Álvaro Uribe estuviera haciendo campaña explicando en el exterior la situación en Colombia. Están muy beligerantes, ¿no? Y utilizando las instituciones europeas, todo, ¿no?, para intentar legitimar los gobiernos de derecha y de extrema derecha latinoamericanos. Sí, es lógico que lo hagan también, es parte de la política, lograr un apoyo de los Estados Unidos, que los medios de comunicación en Estados Unidos no hablen mal de Colombia. El problema que sigue teniendo Colombia, Juan Carlos, es que sigue siendo el principal productor y exportador de droga, de cocaína específicamente, del mundo. Entonces, por más que tengan una gran campaña publicitaria respecto al tema de derechos humanos, a nadie se le escapa que siempre puede haber una pregunta, ¿pero qué pasa con la droga? Porque en estos últimos días incluso salió un nuevo informe en los Estados Unidos que dice que la extensión de cultivo de coca en Colombia volvió a crecer. Entonces nos preguntamos siempre, Juan Carlos, la misma pregunta: ¿cómo puede ser que después de 20 años o más de tantos dólares invertidos en Colombia, de tanto trabajo para luchar en contra del narcotráfico, de tanta lucha a través de los organismos internacionales estadounidenses, de haber llevado soldados, de decir que siempre hay éxitos en la lucha contra el narcotráfico, Colombia sigue siendo el principal productor y exportador de cocaína del mundo? Es inexplicable. Es que constantemente aparece la droga como un elemento tanto económico como de geopolítica de los Estados Unidos, es invariable. Sí, y además se utiliza siempre como un comodín para acusar a un gobierno. Un gobierno que no es amigo, inmediatamente se dice que está vinculado al narcotráfico. Es un comodín, se lo usa siempre. Imaginemos que gobernase la izquierda en Colombia y que aumentase la superficie cultivada de droga, es decir, lo que estaría diciendo los Estados Unidos, pero como gobierna Iván Duque, nada que decir. Pero lo dicen respecto de Venezuela o lo dicen respecto de Bolivia en más de una oportunidad. Por eso en su momento Evo Morales, cuando era presidente, expulsó a los organismos de Estados Unidos que dicen verificar el tema de la droga, pero que no han tenido nunca éxito. Oye, Pedro, ¿qué sabemos de ese supuesto atentado en Cúcuta al helicóptero de Iván Duque? Bueno, yo me tengo que atener primero a la versión oficial. El presidente Iván Duque dice tirotearon su helicóptero. Llama la atención, es cerca de la frontera con Venezuela, llama la atención que la guerrilla que tiene todavía, o los resabios de la guerrilla que tienen algún tipo de armamento sofisticado, le hayan disparado con un fusil a un avión. ¿Es posible? Sí. ¿Es verosímil? Sí. ¿Presenta dudas? También. Pero yo no te puedo afirmar qué pasó exactamente, porque hasta que no tengamos los datos, el problema, Juan Carlos, que a veces los datos los tenemos después de 20 años. Déjame preguntarte brevísimamente el Día del Orgullo Gay en América Latina. Muy importante en algunos países, de manera muy variada. La pandemia ha limitado las manifestaciones callejeras. En la Argentina esto se ha convertido en una manifestación muy importante que, como te digo, a raíz de la pandemia las movilizaciones han bajado mucho, pero hay que tomar en cuenta que la Argentina es pionera en alguna de las leyes sancionadas y hace unos días se sancionó una ley muy importante de cupo laboral para las personas, para las diversidades, como se dice, transgénero. Esto realmente es muy importante porque toca a sectores de la población que históricamente han sido perseguidos, reprimidos, hostigados, encarcelados. Una mujer transgénero hace unos años dijo, nuestra mayor venganza es llegar a ser viejas, porque efectivamente la mayoría de las personas en esa condición no suelen llegar a viejas porque las matan antes. En el laberinto nicaragüense la democracia sigue sin encontrar el hilo para salir de ahí.
Efectivamente, hay que ver cómo se va a manejar el gobierno de Daniel Ortega frente a las críticas internacionales, también de algunos gobiernos con los cuales tiene buen vínculo, como México y la Argentina, que si bien se encuentran en la disyuntiva porque no quieren apoyar al secretario general de la OEA y Estados Unidos en su ataque a Nicaragua, tampoco pueden mirar hacia el otro lado cuando encarcelan dirigentes opositores. Una última cuestión, ¿cómo está la situación en Perú? Todavía no hay presidente electo. 3 semanas después, formalmente, José Pedro Castillo no ha sido nombrado presidente electo del Perú. Es increíble, pero esto es cierto. ¿Y las perspectivas? Difícil responder a esto, Juan Carlos, porque la estrategia Fujimori es muy clara: entorpecer a través de todo tipo de impugnaciones al proceso electoral para que se llegue al 28 de julio, que es cuando debería asumir José Pedro Castillo, y entonces decir, bueno, no hay presidente electo, hay que convocar a nuevas elecciones. Lo que pasa es que también el Departamento de Estado se pronunció diciendo que no había habido fraude, y esto puede ser un toque de atención también para Fujimori, que podría todo en condicional y en potencial, encontrarse sin el apoyo de los Estados Unidos. Pero me parece que Castillo ya está desgastado en todo este proceso, lleva un desgaste antes de asumir incluso. Han salido militares, ¿no? Por cierto, con relaciones con la extrema derecha española, pidiendo un golpe en caso de que se reconozca la victoria de Castillo. Efectivamente, no nos extrañemos, militares brasileños lo dijeron en su momento cuando Lula da Silva estaba preso, querido Juan Carlos, y también amenazaron con un golpe de Estado si lo liberaban. Hay sectores militares en muchos países de América Latina que todavía tienen mucha fuerza y capacidad de incidir en la política interna. Pedro, gracias por el panorama. Nos despedimos de esta temporada de La Frontera hasta septiembre. Así que vete recopilando mucha información que nos hará mucha falta al regreso. Por supuesto. Un abrazo grande y disfruten del verano, pero cuídense también, no bajen la guardia. Así será igualmente, y ojalá pronto la pauta de vacunación en la República Argentina alcance una mayoría que os permita un poquito más de tranquilidad. Un fuerte abrazo. Un abrazo también para ustedes, nos vemos en Madrid. El Partido Popular es a la política lo que el coyote al correcaminos. Vamos, que si le falla un plan, siempre tiene otro con el que intentar sabotear todo aquello que le huela a progreso y esperanza en España. Es a la que dicen querer tanto que se la roban todos los días. ¿Que le falla a la policía patriótica? Pues recurre al Poder Judicial, que para eso es un poder que los han nombrado ellos. ¿Que los jueces no son suficientes? Pues nada, ahí está siempre el Tribunal de Cuentas. O deberíamos hablar de ajuste de cuentas. Lo controlan todo. Tribunal de Cuentas marca ACME, Poder Judicial marca ACME, Policía marca ACME, Banco de España marca ACME, Iglesias, bueno, esa marca Opus, UDEF marca Villarejo, Villarejo marca Cospedal. Lástima que todavía no hayan registrado una urna marca ACME España. Bueno, en realidad sí la han inventado, pero no está homologada porque ya no tenemos imperio. Yo me informé de los medios de comunicación que el PP, mediante una fundación, apoyaba a grupos separatistas y grupos golpistas en Bolivia. La justicia, los medios de comunicación, cada paso que da la izquierda tiene un poder fáctico siempre en contra. Y como no están seguros de que funcionen, ya están intentando infiltrar con fascistas a la policía y al ejército. Y como no han podido impedir que el rey firmara los indultos, porque le costaría la abdicación, algunos de derechas ya le llaman Felpudo VI. Pues tiene que recurrir, claro, ¿a dónde van a hacerlo? Pues al Tribunal de Cuentas. Sí, ese órgano que permitió todo al PP y al PSOE durante tantos años. El mismo que miró para otro lado cuando la Gürtel y que guardó en un cajón la petición de la Fiscalía para investigar las cuentas de Vox y su conexión iraní. Tribunal de Cuentas. ¿Tendrá algo que ver que 7 de sus 11 consejeros son del Partido Popular? 7 de sus 11 del Partido Popular, militantes y que han sido cargos. ¿Influirá eso en sus decisiones? El hecho de que 7 consejeros sean personas como Margarita Mariscal de Gante o Manuel Aznar, hermano del expresidente. Por cierto, un tribunal caducado que tendría que haber sido renovado como el del Poder Judicial. Pero para eso no son constitucionalistas, porque ¿para qué vas a cambiar un tribunal que te es afín? Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial y es el tercero a tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, ta.
Como en el gol de Maradona a Inglaterra, la mano de Dios. El gobierno necesita sortear obstáculos en su objetivo de recomponer las relaciones entre Moncloa y la Generalitat a través del diálogo. Por favor, que eso de que hablan, ¿eso qué es? Regatearon el informe del Tribunal Supremo desaconsejando los indultos, driblaron el aquelarre de Colón y ahora cuando la concordia está más cerca, pues sale al paso este tribunal dispuesto a ajustar cuentas con Cataluña. Que se encargue de esto Clemenza, con gente de mucha confianza, que no se me entusiasme. Que no se entusiasmen, que parezca un informe. Que luego vienen los tiquismiquis de Estrasburgo y nos sacan los colores. ¿O no es mucha casualidad que el Tribunal de Cuentas cita a Junqueras y compañía el mismo día que Pere Aragonés visita a Pedro Sánchez? ¿Nos damos cuenta de lo difícil que es cambiar algo en este país con esta tropa y este ADN que viene de Cánovas del Castillo? ¿Nos damos cuenta del enorme mérito que tiene sacar adelante una ley de igualdad o poder subir el salario mínimo con esta derecha antidemocrática saboteándolo todo? ¿O que hoy el Consejo de Ministros haya aprobado la ley trans y de derechos LGTBI? Por cierto, esto es del PP. ¿Con quién irán el próximo viernes en los cuartos de final de la Eurocopa? ¿Irán con España o con Suiza? Ya sabemos que para la derecha las cuentas son lo primero. ¿Y el emérito irá con Suiza o con España? Suiza, patria querida, Suiza de mis amores.